Hola amigos de Wine News TV, les invito a conectar conmigo y con mis invitados en Wine News TV On The Go, un podcast que a su vez es un espacio donde aprenderás sobre el mágico mundo del vino a través de invitados de todas partes del mundo que nos contarán sobre sus proyectos para obsequiarnos de forma embotellada música, fuego y leones, como decía el gran maestro argentino Jorge Luis Borges en su poema Soneto al Vino. Wine News TV llega a ustedes gracias a Aerionet, nuestro aliado en velocidad y confiabilidad. Gracias a ellos, cada episodio y cada contenido que subo en las redes fluye sin interrupciones, sube rapidísimo. Si tú también quieres un internet que no te falle, llama al 787-273-4143, entra a aerionetpr.com o búscalos en redes como @aerionetpr. Vamos arriba. Hola amigos de Wine News TV, el podcast. Dicen que los sueños se hacen realidad y cómo no creer en ello cuando uno llega a Casa Vigil, a Bodegas El Enemigo, un lugar lleno de magia, de alquimia, de sueños, de realidades y de una bellísima identidad que solo uno encuentra aquí. Estoy con Joaquín Díaz, parte del equipo enológico. Vine trabajando con el querido amigo Alejandro Vigil, ese gran hacedor, ese mito viviente que ya le ha dado tanta gloria a Mendoza, Argentina y a todos los amantes del vino. Nos ha dado placer embotellado. Él está ahora recorriendo diferentes puntos del vino, o mejor dicho, puntos del planeta donde sus vinos son ya coronados, joyas que la gente y los amantes del vino siguen. Quiero agradecer muy encarecidamente por esta oportunidad a dos empresas quienes me apoyan muchísimo. En Puerto Rico, Méndez y compañía, y en Ecuador tenemos al grupo cordobés Wine Lab y toda esa gente linda. Les mando muchos saludos a ellos. Joaquín, qué privilegio Bien. estar contigo aquí. ¿Cómo estás? Eduardo, primero que nada, realmente quiero agradecerte tu visita, saludar a tus oyentes y la verdad que estoy muy bien, con una mañana ideal, con más de 20 vinos que vamos a degustar, así que feliz y contento de poder comentar. Yo siempre digo que tengo uno de los trabajos más lindos del mundo, que es Claro. ser un poco embajador de Mendoza, no solo del enemigo, que es mi casa, es en la que estoy trabajando hace más de 10 años junto a Alejandro, sino poder representar a Mendoza, llevar un poco de lo que es la cultura, de la producción de vinos de Mendoza al mundo, es algo que siempre me hace muy feliz. Así que un placer, realmente. Cuéntame un poco de ti. ¿Creciste aquí en Mendoza? ¿Eres mendocino? ¿Cuál So- fue tu primera exposición al vino? ¿Fue en casa de tus padres? Cuéntame de tu infancia, tal vez esos Bien. primeros años y tu acercamiento al vino. Perfecto. Bueno, acá cualquier mendocino tiene el vino siempre a mano. La realidad es que en mi casa todos los días se tomaba vino, se toma vino todavía. Tomamos mucho damajuana, que es la botella de 5 litros. eh, y siempre para nosotros los más pequeños era un poquito de vino con soda. Con soda le llamamos acá al agua con gas. Claro, claro. ¿No? Entonces es el primer acercamiento. Yo después, ya de grande, estudio turismo y mi primer contacto con bodega fue en una bodega que se llama Navarro Correas, Claro, la conozco, del sí. grupo Peñaflor, gran bodega que en su momento pertenecía a Diageo antes que Peñaflor. Eh, y realmente quedé fascinado con el mundo del vino. La verdad, la ¿Te gente, enganchaste? sí, 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 la gente, todo lo que fuera el vino me atraía. Es que la gente que trabaja en esto está Aprender, contenta, sí, sí, representa sí. su país, come, viaja. Exactamente. Yo algo que siempre digo es que estamos en una industria del placer, ¿no? Entonces, si no lo estamos disfrutando, hay algo que estamos haciendo mal, ¿no? La idea es eso, transmitir placeres, llevar compañía, esto es familia, es gastronomía, es estar juntos, eso es lo que para mí representa el vino. Entonces empiezo, bueno, tenía 21 años cuando empiezo en Navarro Correas, ya hace 19 años atrás, y después de un tiempito me fui a vivir unos años afuera, estuve en Alemania unos 6 años, también siempre tocando un poco el vino, la gastronomía, los destilados mucho. Y en el año 2015 vuelvo a Argentina y siempre enfocado mi idea fue siempre volver a trabajar en una bodega, es lo que siempre quise.
Y por supuesto, mi cabeza estaba en quiero trabajar con Vigil, que ya la Sí. estaba rompiendo, y sobre todo poder entrar acá en el enemigo A mí me fue algo encanta impensado en ese momento para mí. las veces que he hablado con Ale, tan sencillo, tan humilde, como él empezó en el INTA y luego conecta con Don Nicolás. Y bueno, una historia de éxito continuo, rotundo, avasallador, generoso, empático. Claro, tú llegas a trabajar con él, ya estaba consagrado, Sí, ya ¿no? estaba en la Ya cresta de la ola, pero estaba en bueno, la fue un y lleva en trabajo. la cresta habla mucho tiempo. Háblame un poco de la historia de Alejandro Vigil para las personas que nos están escuchando. En mi canal de YouTube pueden escuchar mis entrevistas con don Alejandro directamente. Él en esa época de pandemia pues estaba en su casa encerrado. Él hacía muchos vivos y hacía vivos y Sí. conversaba con el mundo. Una mente muy inquieta, muy artística, muy poética, muy bohemia la de Ale. Y quiero pues que mi audiencia, a través tuyo, que has sido un colaborador de él, nos hables un poquito de Alejandro Vigil, más allá del enólogo consagrado, porque todo el mundo sabe que, bueno, Alejandro Vigil en vino es como decir Pablo Picasso en pintura. Háblanos un poco del hombre, ¿no? Alejandro Vigil, la persona, más que Bueno, el enólogo. Alejandro es mucho de lo que ves, ¿no? Lo que ves en su Instagram, lo que ves en su día a día. Es una persona de familia, 100%, que ama estar con su familia. Es una persona humilde, es una persona que está siempre, ¿no? Yo he tenido momentos buenos, momentos malos, como todas personas, y siempre he tenido ese apoyo de parte de él, y es realmente una persona maravillosa, él, su familia. Adriana, que la estoy conociendo mucho más ahora, han sido siempre unas personas muy, muy cercanas. Alejandro ama estar en su casa, pero bueno, su agenda Claro. hace que esté viajando casi todo el tiempo, pero es una persona detallista, ¿no? Que no deja nada al azar, ¿no? Uno dice, bueno, esto pasó, tiene mucha intuición, ¿no? Esto de trabajar el Cabernet Franc hace 10, 15 años atrás, y hacer foco en Cabernet Franc, que era algo que todo el mundo estaba hablando del Malbec. Todavía estamos aún descubriendo nuevas facetas del Malbec, y hacer ese foco en el enemigo en Cabernet Franc no fue una casualidad, Yo no conozco, fue una Joaco, apuesta simple, sino él tiene una intuición que realmente eh, muy pocas personas que yo conozco la tienen. sí, supo leer la cancha. Él siempre está un par de años Sí, adelantado a sí, lo que se lo viene, ¿no? Messi, a lo Lee Messi en muy la bien. cancha. Y Exactamente. te digo una cosa, yo conocí el Cabernet Franc por Alejandro Vigil. Yo llevo 20 años haciendo contenido de vino y siempre, como tú dices, la asociación de Argentina era Malbec, Torrontés, y siempre se sabía un poco de la Bonarda, se hablaba Sí, sí, sí. de esta uva Siempre iba a ser el rústica, próximo Malbec, pero sí, bueno, pero el Cabernet Franc tenía pues la casa Burdeos, el Right Bank, clásicamente. Se hablaba mucho del Cabernet Franc también en de la Napa Loire, sí, Valley, de la Loire el Valle del también. Loire, en Chinón, esas zonas, Exactamente. pero acá como que en Argentina era una uva de corte, de mezcla, ¿no? Exactamente, sí, sí. Impresionante. Tradicionalmente fue una uva de corte, y yo siempre recuerdo, antes de empezar a trabajar acá, que veía las cosas que estaba haciendo Alejandro y decía, ¿qué hace este loco? Claro, Que estaba haciendo su vino ícono, era un Cabernet Franc, sí, y encima no era uno, sino que eran dos en ese momento, que sí, sí, estaba sí. Grelo y Gualtallarí, Gualtadarí, sí, sí. dos vinos exactamente iguales, con Cabernet Franc en su mayoría. Eh, ¿Por qué hace estas 85 cosas? eran, claro, 85 lo recuerdo. mantienen aún hoy el 85% Cabernet Franc con ese 15% de Malbec. ¿Y por qué haces dos vinos iguales cuando todas las bodegas tenían un solo icono que era un blend, un Malbec o un Cabernet? ¿No? Pero raro que enfocarse en un varietal que nadie estaba haciendo o nadie estaba dándole tanta importancia, y además hacer dos vinos iguales. ¿Cuál era el sentido? Y bueno, el sentido es el terroir, que hoy por hoy es la esencia de un poco del enemigo y de muchas bodegas que están haciendo cosas muy interesantes para desarrollar el terroir de Mendoza, ¿no? Una anotación. Mi hijo nació en el 2013 y obviamente me compré mis botellitas de Gran Enemigo Gualtallarí 2013, que creo sacó 100 puntos. Fue uno de Sacó los 100 primeros o el puntos. primero, uno de los Primer vino primeros. de El Sudamérica. primer vino de Tener Sudamérica. 100 puntos Parker. Para mí, pues el año que nació mi hijo le he comprado muchos vinos y me acuerdo que lo compré justo antes que saliera la publicación de los 100 puntos. Y gracias a Dios lo había comprado porque se vendió todito en Puerto Rico. Les va muy bien a ustedes allí con Méndez y en Gracias. Ecuador también con los amigos de Wine Lab, por supuesto. Última pregunta, ¿verdad? ¿Estás trabajando en el enemigo con Alejandro Vigil? Poco estar en los años de gloria del Napoli con Diego, en los años de gloria del Barça con Messi.
¿Dimensionas un poco eso que estás al A, lado a del veces, porque en el mundo del vino es donde estás? uno entra en el día a día y a veces no toma conciencia de lo que está viviendo. Yo realmente cuando empiezo a estudiar sommelier, antes de ingresar acá, siempre quise trabajar en el enemigo, pero nunca imaginé lo que iba a estar viviendo, ¿no? Hoy por hoy hago la gerencia del grupo gastronómico que tiene Alejandro, pero además represento al enemigo a nivel internacional, voy a las ferias de James Suckling, en Estados Unidos, en Asia, eh, voy mucho a Brasil, comunico sus proyectos. Ahora estoy un poco también tomando el proyecto que tienen Gredos, que es el Reventón. Claro, sí, voy en septiembre para allá. Y realmente a veces tengo que parar y decir, che, lo que has Sí. logrado es impresionante. Tu familia orgullosa. Sí, 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 por supuesto. Mi esposa también trabaja en el grupo, así que entiende también lo que pasa y para mí es un orgullo, estoy feliz. Qué bueno. Y se te nota, se te Sí, nota. sí, sí, Esperemos realmente esperemos que Ale nos dure 100 años, pero de él se hablará como se habla de Paul Bocuse, de Ferran Adrià, como se hablan de los grandes genios de este mundo. Bueno, tenemos una jornada ambiciosa, vamos probando, brindo contigo, amigo. ¿Con qué empezamos? Cuéntame. Salud. Bueno, Salud. estamos con el proyecto Amiguito que te comentaba, que son 2 vinos naturales. La idea acá es, nada, sabes que los vinos naturales son vinos de poca intervención, poco sulfito, vinos frescos, fáciles de beber, que vamos a ver que ese es el perfil un poco del enemigo. Pero esta es la interpretación de Alejandro de vinos naturales, ¿no? Vamos con 2 cepas que no son tan... Si bien la criolla hoy por hoy está con una fuerte impronta en Argentina, no son tan tradicionales de ver, y una moscatel de Alejandría, ¿no? Que siempre tradicionalmente, Sí, más en Argentina vemos el torrontés. los aromáticos, aquí una nota levemente como amielada, también una leve reducción, una linda nota salina como oxidativa, preciosa, preciosa nariz, funky, bastante funky Exactamente. el estilo de Alejandro, vamos a ver en boca. Me encanta porque al final cierra muy seco, muy secante, Exacto. linda acidez y te tira una curva. Es ahí como el tiro libre que la comba se cuela en el ángulo. Es en nariz muy expresivo, muy aromático, levemente como una miel blanca ahí, como una cosa en sartén y luego en boca una piedra de sal. Exactamente. Precioso vino, sí, precioso, sí. Precioso vino. Vamos entonces ahora a probar el segundo. Este es el amiguito que lo haces con criolla. Exactamente. Bueno, la criolla son todas las hijas de Listán Prieto que se fueron modificando, ¿no? Que vamos a encontrar tanto en Chile, en Argentina, en muchos países. Lo lindo de la criolla es que es un vino muy de identidad para cada bodega, porque no hay 2 criollas iguales. Entonces vamos a encontrar criolla grande, criolla chica, criolla rosada, criolla blanca, ¿no? En este caso vamos a tener una criolla tinta. El color es precioso, si bien esto es un podcast, pero a nivel de color es un rosado intenso, es un rosado con personalidad, como todo lo que hace Vigil, y de nuevo en nariz esa nota rústica, unas hierbillas. Sí, una cereza ácida, sí, guinda, le decimos sí, aquí. Guinda. Hermoso. Vamos a ver en boca. Bueno, y un vino que la criolla ha estado tomando mucha importancia en los últimos años en diferentes bodegas aquí en Argentina, con una frescura, con este estilo de vinos que se están tomando hoy por hoy, con baja gradación alcohólica, buena acidez, ¿no? Leve, ¿no? Que no sea tan pesado, ¿no? Y es un poco también lo que siempre pregonamos en el enemigo, que da buena frescura. Alejandro los llama vinos verticales, ¿no? Donde en vez de esos vinos que te llenan la boca con cremosidad, estos son vinos que pasan fácil, que son frescos, ¿no? Y que te permiten beber una botella. Este rosado, el blanco me encantó, me ha fascinado, es un caramelito de fruta salvaje, nunca dulce, pero generosa, fruta crocante, es un vino perfecto para hacer una barbacoa, un asado, mediodía, es un vino muy peligroso, lo tomas un poco frío y te tomaste la botella y ni cuenta te diste. Exactamente. Te dicen, juega la selección adiós, ¿quién juega? Delicioso, me ha encantado. Qué rico está, esto lo tienen para exportación también. Por supuesto, sí. Bueno, esto no está en Puerto Rico ni en Ecuador, creo, ojalá llegue. Qué rico criolla. Vamos entonces ahora al... Bueno, ahora pasamos al portfolio de blancos de la línea enemigo. Vamos a encontrar 3 vinos blancos. Tenemos un Chenin, tenemos un Chardonnay, que es un clásico histórico de la bodega, y el Semillon.
El Chenin es una de las últimas adiciones y yo me gusta un poco hacer agruparlos. Tenemos, los primeros blancos que hicimos fueron el Chardonnay y luego tuvimos el Semillón. Con un perfil más tradicional, un poco más de madera, más Más cremosidad. gordito también. Exactamente. Todos con velo de flor, excepto el Chenin Blanc, que no tiene nada de madera. Y el Torrontés van por otro lado, van por ese camino de vinos muy leves, frescos, fáciles de beber, mucha acidez. Este es un Chenin Blanc de los árboles en Tupungato, la región central del Valle de Uco, una región de altura. Y como te comentaba, sin nada de madera, hay huevo de concreto, hay una parte en ánforas de arcilla. La Chenin no necesita madera, ya tiene una linda untuosidad natural y una expresión media viscosa, gordita, untuosa, mucha flor y también aquí pues unas hierbitas ahí blancas, salvajes. Precioso vino y de nuevo un vino perfecto para el calor. En Puerto Rico está haciendo mucho calor, en todo el año hace calor, en Ecuador también. Un vino, digamos, descontracturado de un varietal que no es tan famoso en esta parte del mundo. Exacto. Muy famoso en Europa, por supuesto, en Francia, Sudáfrica. conocidísimo, en Sudáfrica lo están haciendo muy bien, los amigos ahí en Sudáfrica, está muy rico y me sorprende que no tenga madera. Fíjate que no lo sabía. Todo esto es trabajo con lías, tiene. Exactamente. Entonces tiene una redondez natural preciosa que nunca es causada por roble. Riquísimo. Muy rico. Está riquísimo. Sí, sí, sí. Vamos al próximo. ¿Cuál es el Bueno, próximo? pasamos con nuestro Chardonnay. Aquí vamos a ver que los últimos 3 vinos van a tener crianza bajo velo de flor. El velo de flor no es tradicional aquí en Argentina. Yo de los primeros enólogos que escuché que estaba haciendo vinos bajo velo de flor fue Alejandro, ¿no? El velo de flor es una levadura que está en la crianza del vino, no ya después de la fermentación, y lo que hace es crear una capa que va a cubrir el vino, va a evitar la oxidación, va a consumir glicerol, los va a afinar, los va a hacer más salinos, más frescos, ¿no? Entonces vamos a tener un Chardonnay proveniente de Gualtallarí, una región ideal acá en Mendoza. A mí me encanta cada vez que veo las puntuaciones de Ale. Entonces, a ver, el enemigo Chardonnay no es la línea gran enemigo, si bien es cierto, no estamos hablando aquí de escalafones, pero veo que el Chardonnay regular, 95, 96 puntos. Sí, siempre. O sea, debería haber sido un gran enemigo siempre de entrada. Y en Puerto Rico este vino está en $28. Exactamente. Siempre relación precio-calidad para mí es el mejor vino que tenemos en la bodega. Y este vino es un homenaje lindo a Borgoña, pero con el suelo, la intensidad solar. Sí, yo siempre digo, está en un punto medio entre Borgoña y California, sí. ¿No? Tenemos esa madera, lo criamos en barrica de 500 litros para fomentar ese velo de flor, ¿no? En la nariz se siente, pero luego en boca es salino, claro, es tiene linda nota de ese Bruce Apple, de la manzana apachurrada, el aceite de limón, ahí de la especia leve, ahí del toquecillo de barrica. Entonces es una nariz muy potente, muy potente, que tal vez uno podría pensar California y luego en boca la mineralidad que tiene. Porque lo he tomado mucho. Y hablamos de altura, ¿no? Acá 1470 metros, una región de noches muy frías, gran exposición a la luz ultravioleta, lo que hace que tengamos una piel más gruesa, muy interesante lo que genera la altitud en esta región. De nuevo, un vino de bello equilibrio, ¿no? De extremo equilibrio. Yo creo que el equilibrio es importante para todo en la vida y, por supuesto, para los vinos, donde está todo integrado, el alcohol, la fruta, la acidez, la mineralidad, una piedra. Supongo que días muy calientes, noches muy frías, ¿no? No tan cálidas como podemos encontrar en la zona baja, ¿no? Recuerdo que Luján y Maipú van desde los 700 metros hasta los 1000 metros, ¿no? Y acá ya pasamos a 1400 metros. Luján y Maipú pueden llegar 35, 40 grados en época de verano, que es cuando tenemos la vendimia. En el Valle de Uco vamos a estar hablando de días de 28, 30 grados, pero sí noches muy frías que pueden llegar a los 8 grados. O sea, ¿no? Que nunca se pone tan caliente. O sea, durante el día está cálido, rico y luego refresca. Lo que va a ser un vino de gran elegancia. Pero sí vamos a tener, recuerden, Mendoza tiene 300 días de sol. Entonces, mucha exposición solar, ¿no? Mucha luz ultravioleta. A mayor altitud, la luz ultravioleta es más directa, ¿no? Entonces, afecta más a la... El clima, tú dirías, es más parecido, tomando un poco tus palabras. Claro, es un clima argentino, no es un clima ni californiano ni de Borgoña, pero
el clima de acá de Gualtallarí se parecería más a Borgoña o a California. Más a California. Sí, más a California. Sí. Recuerden que hace mucho calor aquí. Pero lo lindo de Gualtallarí, después te voy a mostrar una planilla que tenemos. Gualtallarí es una región que va de los 1100 metros a los de los 1200 metros a los 1700 metros, ¿no? Y pasamos de Winkler 1 en la parte más alta a Winkler 3 en la parte más baja. Cuando hablamos de la escala Winkler es la cantidad de calor acumulado que tenemos en la cosecha, desde la floración hasta la cosecha, ¿no? Para que se den una idea, Winkler 1 es Champaña, ¿no? Ujú. Entonces en Gualtallarí podemos encontrar una región, un frío como en la Champaña, ¿no? Y Winkler 3 podemos hablar de La Rioja, para que se den una idea, ¿no? Y todo en Gualtallarí sucede, con diferentes estilos de suelo. Muchos microclimas. Gualtallarí es como el próximo Borgoña, cruz, diferentes cruz. Exactamente. Este de acá es el semillón, el que tenemos acá. Exactamente. Pasamos al semillón, uno de mis favoritos en particular. Un gran vino. El semillón ya bajamos un poquito, vamos a Agrelo. Esto está a 1100 metros de altitud. Un vino que naturalmente tiene una viscosidad preciosa, una boca untuosa, un poco grasienta, que con linda acidez, una fruta presente, viva, jugosa, con nervios, pone esa punta de la boca a salivar. Y el semillón, claro, es un varietal típicamente para hacer en Burdeos, vinos de postre con Sauvignon Blanc, los grandísimos Sauternes, pero se está dando bien en esta parte del mundo. En Chile lo están haciendo muy bien, pero esto, sin embargo, es el estilo Vigil, o sea, porque no es ni muy angular ni muy perfilado, que sea un vino como un limón, ni tampoco es un vino gordo que termine siendo un vino de postre. Es un semillón perfectamente equilibrado entre acidez y fruta. Lo has definido perfectamente, Eduardo. Esto en particular es un viñedo que, de hecho, Alejandro compraba para Catena para hacer el San Felicien Semillon Doux, que es un vino botritizado que hace Catena. ¿No? Entonces el productor iba a la parte que no le estaba vendiendo a Catena, la iba a sacar, la iba a retirar y iba a plantar Malbec. Y Alejandro dijo, ni se te ocurra, es un viñedo de más de 65 años, te lo compro para enemigo. ¿No? Entonces tenemos un viñedo muy antiguo, ¿no? Con plantas que ya se han adaptado muy bien al clima y al suelo que tienen, ¿no? Y produce en una zona calórica como es Agrelo, ¿no? Ese perfil goloso del semillón, pero a la vez tenés ese suelo con mucha frescura, como la arcilla. Sí, y se percibe, están en un constante equilibrio, batalla, la sal y la manzana, la sal y la fruta blanca. Sí. Bueno, ayuda mucho ese perfil salino la crianza bajo velo de flor que tiene. Claro. Vamos entonces ahora al gran enemigo, que no es una maravilla. Esto es una belleza, Puerto Rico. Y la botella también es un poco como alemanizada, como media Riesling larga, exactamente, ¿no? Es una botella alsaciana porque lo que queremos generar aquí es la idea de un vino alsaciano, ¿no? Sí, es que se parece un poco, esos aromáticos de los Riesling. Mi esposa ama el Riesling, por ahí está trabajando. Voy a pedirle que venga o si le pueden dar una copita del gran enemigo Torrontés. Ella ama, ya te van a llevar, mi amor, usted es la jefa, usted es la que manda aquí. Ella ama estos vinos y es este perfil de mineralidad, una floralidad. Y entonces hay una nota bellísima de como lychee fruit, camomila, y es impresionante también esa nota rich, reductiva, esa nota potente, y luego en boca estoy seguro que va a ser otra vez un palazo ahí de sal. Exactamente. Vamos a ver. Tenemos, bueno, el tomillo, un poco de jarilla, que es típico de la región. Bueno, y lo que tenemos aquí es un parral plantado a 1600 metros de altura en Gualtallarí. Es menos de 2 hectáreas, 1.8, es muy poquita la producción, lo criamos en parral porque lo que buscamos, tú sabes, el Torrontés es una uva típica de aquí de Argentina, que se produce mucho en Salta, sobre todo, que es hiperexpresivo. Nosotros lo que buscamos es, con la canopia, evitar el contacto con el sol lo más que se pueda, ¿no? Entonces queremos desarrollar bien la uva, pero no queremos que sea esa hiperexpresividad, sino queremos que sea más... Te voy a decir, estamos en una sintonía brutal. Te voy a decir mi lectura del Torrontés, muchos Torrontés argentinos, pasa mucho también con unos Rieslings, más bien de Alsacia, que tú tienes esta explosión de aromas y luego en boca queda un poco aguado. Queda un poco diluido, cortito. Sí. Acá tienes un final eterno. Eterno. Sí. Y entonces acá tienes una
nariz que no es súper expresiva aromáticamente, sino correcta, rica, pero muy pocas veces tú ves en un vino torrontés que la boca supere la nariz en cuanto a lo que se queda contigo. Exactamente, Es sí, muy sí. raro. Acá lo logras. Sí, tienes un perfil cítrico que en otras regiones por ahí se va mucho más a frutas. Cítricas tardías, mandarinas y eso. Sí. Exactamente, ¿no? Ah, Sí, o por ahí se va mucho más a frutas del trópico, ¿no? albaricoques. Sí. Exactamente, ¿no? Acá Acá te mantiene un quedas en un perfil limón cítrico. duro, Sí, te quedas en un exactamente. limón duro, Sí, sí, hard sí. lemon, precioso Sí, sí, vino, sí. me encanta este vino. Bueno, salimos de los blancos, de los amiguitos, había un rosado ahí y vamos entonces ahora al Bueno, mundo tinto, al mundo vigil. exactamente. Y lo que tenemos, te voy a separar porque tenemos 4 Bonardas single bean. Sí, esto es una locura. Esto llegó, esto lo probé en el Top 100 de la bodega de Méndez. No este último año que no pudimos ir mi esposa y yo, el anterior, y tenían los cuatro y bueno, quedé enloquecido. Háblame, si puedes, de la uva Bonarda Sí, y háblame un poco de los cuatro suelos distintos. bien. No me hables de la locura de Alejandro, porque ya No la te sabemos, ya preocupes, es no te conocida, preocupes. ya es un loco público Nada, que hace el mismo vino de la misma uva para expresar diferentes parajes. exactamente. Háblame de la uva Bonarda y de los cuatro parajes. Bien, la uva Bonarda es la segunda uva más plantada en Argentina después del Malbec. Es una uva que principalmente se utiliza para hacer cortes aquí en Argentina, ¿no? Es el vino típico de mesa en Argentina. Si vos vas a un vino que no tiene denominación, que solamente dice Mendoza, que por ahí no menciona el varietal, probablemente un gran porcentaje ese sea Bonarda. Se produce mucho en la zona este, como te comenté, que es la de mayor producción en Argentina, y se produce en Parral principalmente para dar mayor cantidad. Es una uva súper prolífica. Muy importante de la Bonarda, te comenté que nosotros mientras más nos alejamos hacia el este, Mendoza, la altitud es menor, entonces hace más calor. Es una zona muy desértica con suelos arenosos, entonces desarrollamos, ¿qué pasa cuando tienes tanto calor? Tienes mucha fructosa, generas mucha fructosa en la uva, pero pierdes mucho de la acidez. La Bonarda es un varietal que va a retener la acidez por mucho más tiempo, ¿no? Entonces, para una zona de tanto calor es muy importante este varietal, ¿no? Y además que tiene un color hermoso, entonces cuando tú haces tu blend de vino de mesa, le pones Bonarda y eso te resalta todo. Tiene una fruta muy importante y el color es maravilloso, ¿no? Este vino me lleva a mí a pensar en zonas que amo. Por ejemplo, los vinos de la uva Mencía en el Bierzo, me recuerdan a los Beaujolais, a Gamay, obviamente, a los Grand Cru. Y también tiene ese toque un poco de hierro, de hierbas, mineral, herbal, Sí, sanguíneo, sanguíneo. sanguíneo, Eso. sanguíneo. Es el vino del Conde Drácula y es un vino que me parece no llega a unos contenidos de alcohol muy altos, ¿no? Son bastante 13.5. 13.5, Sí, sí, lindo, sí. manejable. Este suelo, particularmente, ¿cuál es este suelo? Mira, el primero que estamos probando es La Esperanza. Esto es Junín. No vamos a encontrar que, más allá de los suelos, porque son bastante similares, como te comenté, en el este vamos a encontrar mucha arena, algunos van a tener algo de roca. Lo que vamos a hablar acá son de productores. Ok. Nosotros tenemos 4 productores, ¿no? Con los que hemos trabajado tradicionalmente y son productores con viñedos muy antiguos, ¿no? Entonces lo que queremos es hablar de eso, de la historia de Mendoza a través de este varietal. ¿No? Vamos a tener viñedos que van de los 80 a los 100 años, ¿no? Entonces, para nosotros la historia vitivinícola es muy importante. El tiempo que ha pasado, ¿no? Las familias que han vivido de estos viñedos, la historia de Mendoza está destilada en estos 4 vinos, ¿no? Entonces, para nosotros es tan importante eso. Vamos a encontrar viñedos como este de La Esperanza en Junín, que es la región este de Mendoza. Son todos de la región este. Vamos a encontrar 2 viñedos de Rivadavia, El Mirador y Los Paraísos, el Mirador de la familia Catena, que es uno de los viñedos más antiguos que tiene, de 100 años, ¿no? Curiosidad, pregunta, Un, Paco, que te hago. ¿Hay alguna razón por la cual si tienes cuatro arrancamos por la esperanza y terminamos, es la edad de la viña, tal es la vez? edad de la viña, Ya, o sea que exactamente. Sí, sí, sí. estamos ahí tomando eso como punto de partida, pensando que el Exactamente. último va a ser el de más expresión mineral, más raíz más abajo. Raíz más abajo, exactamente, pero también vamos a tener acá San Martín, un viñedo también muy antiguo, de una zona de mucho calor, incluso más calor que en Rivadavia, que está más hacia el este, mucha expresividad. Vas a ver que la Esperanza por ahí por ahí es más jugoso, tiene una fruta
más madura. Llegamos ahí ahora. Vamos al próximo. ¿Cuál tenemos ahora? Tenemos el Mirador. No quiero que me influencie, no quiero que me prejuicie, porque... Ay, qué lindo también, de nuevo. Y aquí está una pimienta blanca. Qué locura lo que está pasando aquí en Nariz. Y de nuevo esa nota de hierro, de sangre, de vida misma. Es como cuando metes las manos para sembrar algo y la tierra sube y huele. La fruta que tiene. Sí, una locura. Bueno, y lo lindo que tiene el Bonarda es que es un vino que no tiene tanto tanino, ¿no? Entonces, para empezar a tomar vino, además de que es un vino muy frutal, es muy fácil de beber, ¿no? Entonces, es un vino muy amigable siempre. Tiene una nota crocante, saladita. Aquí nunca llega fruta negra, es fruta roja, amable, tirando ahí un poquito puede ser que haya unos higos, una ciruelita por ahí, pero nada muy exagerado, o sea, no llegamos a esos extremos, una frambuesilla, pero muy rico el final, muy crunchy, se dice en inglés, y una fruta para una hamburguesa, algo relajado, no es para una gran cena de cartas. Exactamente. De todas maneras, siempre hay que tener en cuenta que esta es la interpretación de Alejandro del Bonarda, ¿no? Que vamos a encontrar siempre en los vinos enemigos, tiene que tener esa frescura, ¿no? Podemos encontrar Bonardas mucho más pesados en Mendoza, con esa fruta negra intensa, pero nosotros lo que buscamos siempre es que sean vinos fáciles de beber. Eso es algo fundamental para nosotros, ¿no? Y veo que Ale, su interpretación es eso, ¿no? Frescura, digamos, conciencia gastronómica. Aparte de eso tienes un poco, es como un cruce muy loco entre un Pinot Noir, una Mencía, una Garnacha también. Garnacha, exactamente. Una frutita saltarina por ahí, precioso. Bueno, ¿cómo hace Alejandro este perfil en zonas tan cálidas? Incluso lo va a hacer en los vinos Gran Enemigo, no hacemos una sola cosecha. Vamos a hacer entre 3 y 5 cosechas, dependiendo del varietal, dependiendo de la zona, claro, dependiendo tiene de la uva línea. más verde al principio. Exactamente. Cada cosecha se fermenta por separado y a final de la vendimia vamos a hacer el blend, ¿no? De ese vino. Entonces vamos a tener ese equilibrio entre alcohol y acidez. Eso es más costoso para ustedes. Por supuesto que es más impresionante costoso. Lo que Ale Mucho logra. Y aquí también va un poco yo lo aprecio mucho y le agradezco como consumidor este componente de ser una persona que quiere que mucha gente pueda probar sus vinos, porque con el pedigrí, las puntuaciones que ha obtenido, las etiquetas, el trabajo que cuesta, estos Bonarda Single Vineyard en Puerto Rico me parece que están en 30, 31, 29 por ahí. Él podría cobrar estos vinos mucho más caros, ya solamente descansando en sus laureles, pero él quiere que la gente los tome. Sí. De hecho, bueno, Walter Darí, que por ahí es el que siempre obtiene esos puntajes que tanto nos ponen contentos, también mantiene la línea de precios que nosotros y vamos a llegar a eso. La nota, la expresión de hierba, de tomillo, este tercer vino tiene una expresión que es como estar oliendo el huerto allá arriba, impresionante. ¿Este es cuál? Es Los Paraísos, también en Rivadavia. Qué linda frescura en nariz. La frescura está ahí presente, muy viva, qué rico. Como te digo, también es hacer mucho honor a esa región que a veces queda olvidada o relegada, ¿no? Contra el Valle de Uco, contra Maipú, Luján de Cuyo. Y es cuna de los vinos de Mendoza, ¿no? Es una región súper importante para nosotros. Qué loco, algo cárnico aquí, un meat juice, algo como de una sangrecilla. Aquí la siento hasta en boca la sangrecilla. Hay un poco más de hierro, tal vez. De piedra también en el. Sí, eso es piedra, ¿no? Sí, es. Wow. Muy lindo este tercero. Tal vez el más, entre comillas, europeo de los tres, este tercero. O sea, en el sentido de rusticidad, vinos que huelen a establo un poco. Vamos entonces al próximo. Este de aquí, ¿cuál es? El Barranco. Esto es San Martín, ¿no? Esta es la viña más vieja de los cuatro. Es uno de los más viejos, exactamente. Es un proveedor con el que trabajamos hace muchos años también. Y es también permitirles a los proveedores, garantizarles que les vamos a seguir trabajando esos viñedos antiguos y que no los saquen, ¿no? Que no los retiren, que no los cambien por otro varietal, que mantengan esa historia de Mendoza. Los vinos con los años se hacen señoras, porque se habla de la viña vieja y mucha gente espera en una viña vieja, claro, el rendimiento es menor de la uva, pero esperan vinos concentrados, potentes, y son vinos sabios, son vinos más delicados que los que son de viña más joven. Entonces, aquí
es increíble. La acidez es algo que uno toca en la boca, pero uno hasta la puede oler a Y veces. la textura de tiza que Sí, tiene la textura de es... tiza, o sea, es una belleza en nariz. Vamos a ver en boca. Sí, las plantas Vinazo, antiguas son plantas sabias, ¿no? vinazo. Ya conocen cómo trabajar, conocen cuándo tienen que Este es un florecer, concierto ¿no? de hierba, sal y toda una colección de frutos rojos crocantes. Qué delicia, Ale, te felicito. Si es que llegas a escuchar esto en algún avión, delicioso. Bueno, todos los 4 bonardas maravillosos. Entonces, bueno, vamos ahora a la línea Bueno, del enemigo, exactamente, que es raro decir de entrada, porque estos sa- son el top wine de otras bodegas. salimos de lo que es los single vineyards, pero vamos a tener otro Bonarda, ¿no? Esta es una interpretación del Bonarda para el consumidor, ¿no? Esta es más abocada, ¿no? A esos que están explorando el Bonarda. En este, Más mainstream y no más específica. exactamente, no tan de nicho. Acá tenemos un Bonarda donde vamos a tener un blend con un 15% de Cabernet Franc. Como comentamos, el Bonarda tiene muy buena fruta, poco tanino, entonces acá lo que vamos a buscar es un Cabernet Franc del Valle de Uco, un 15% para darle estructura a ese Bonarda. Vamos a tener un Bonarda que a mí me gusta mucho, tiene toda la expresividad del Bonarda, pero a la vez tiene una estructura que hace que sea mucho más largo. Claro, aquí ya ese Cabernet Franc le va a dotar un poco de músculo ahí Y una y, la, complejidad muy linda. y una complejidad muy linda, pero sí, esto ya es más para tener una expresión, digamos, de un Bonarda que la gente reconoce más, ¿no? Exactamente. Los single vineyards tienen una expresión específica. Sí, 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 Acá sí, tenemos muy... ya algo que es para todo el mundo, un poquito, ¿no? Riquísimo, riquísimo. Sí, Vamos sí, sí. entonces al próximo. El próximo es el Malbec. Malbec, exactamente. Bueno, acá hacemos un juego de inversiones. Siempre vamos a tener Malbec con aproximadamente un 10% de Cabernet Franc y luego un Cabernet Franc con aproximadamente un 10% de Malbec. Esta es línea enemigo. Ambos vinos, el Malbec y el Cabernet Franc, provienen de Guatardí, nuevamente, 1470 metros de altura. Y lo que buscamos es una expresión de lo que es un Malbec de altura, ¿no? Malbec tradicionalmente proviene de regiones más bajas, Maipú, Luján de Cuyo, donde tiene una fruta muy marcada que es la ciruela, es muy frutal, consigue alcoholes altos y Hay su violeta también, bonita. mientras más alto vamos, la expresión de la flor es más marcada y la violeta está muy, muy presente en este vino. Qué lindo. Y con los Y fruta azul, fruta azul. Sí, y con los años empieza Salud, a ganar. qué rico Malbec. Malbec está tatuado en uno de los brazos de Ali, Cabernet Franc en el otro y los nombres de sus niños. Vamos a ver el Malbec. Acá encontramos una parte herbal, pero con los años se empieza a expresar mucho más, ¿no? Encontramos nuevamente tomillo, encontramos orégano, realmente. Qué rico. Nada, y también una expresión del Malbec que hoy se ve mucho más, pero nada, la primera añada fue el 2008, uno de los primeros vinos que hace Alejandro con Enemigo, y todo el mundo todavía estaba en el 2008 con esa búsqueda de potencia, mucha madera, Sí. intensidad, y acá fue bajar la madera Sí, para que a se ese exprese foudré, la fruta y el suelo, últimamente el suelo. exactamente. ¿Y cómo están tomando, por ejemplo, alguien que nos escucha que le gusta comprar vinos para guardar? Yo, por ejemplo, compro el año que nació mi hijo, 2008 me casé, gran año para champaña, he comprado varias champañas de ese año, con la jefa lo celebramos cada vez que podemos con un 2008 o un 2013. El niño no toma todavía, tiene 12, pero pronto con él. Y yo sé que Ale a veces en sus redes sube contenido cuando él, tanto en Catena como aquí, prueba un vino ya con unos 14, 15 años. Si este Malbec se hizo por primera vez en 2008, ¿has tenido la oportunidad de catar un Malbec 2010, 2011? Sí, de hecho también probé el 2008 recientemente. Sí, ¿Y qué tal están? Tiene una evolución hermosa, como te comentaba. Empieza a crecer esos aromas balsámicos, esa menta, ese tomillo, ¿no? Que se acompleja muy bien con la fruta y le da una profundidad mucho mayor. Ahora no está muy fuerte qué loco lo que me dices. O muy expresiva esa acidez. La expresión en la evolución con el paso del tiempo no va al fruto seco, sino que va entonces a los aromas de hierba. Exactamente, sí. Es algo maravilloso, exactamente. Y realmente el 2008 que lo probamos hace 3 meses en una cata que hacemos también vamos probando las diferentes añadas.
voy a decir, pasó su punto, pero lo pasó hace un año más o menos. Ya está, empieza a decaer un poquito, pero todavía se mantiene en un nivel muy, muy alto. Vamos entonces a este, ¿cuál es? ¿El Syrah, Viognier, Cabernet Franc? ¿Cuál es Estamos con el Cabernet Franc. Cabernet Franc? Exactamente. Perfecto. Cabernet Franc, Oh, nuevamente, 90% Cabernet Franc, un 10% de Malbec. Esa inversión que hacemos es, para el Malbec, ese Cabernet Franc que le damos es un poquito aportar estructura, acidez y una parte herbal. Y en el Malbec, ese 10% perdón, y en el Cabernet Franc, ese 10% de Malbec es aportar una parte frutal a este Cabernet Franc. yo siempre veo este tridente de don Nicolás Catena, que bueno, con su Nicolás Catena probó que se puede hacer un gran Cabernet Sauvignon. Laura trabajando muchísimo, dándole al Malbec una impronta internacional enorme. Y Ale, con todos, los ha dominado todos. Y yo creo que el Cabernet Franc, a él, yo creo que más que a ningún otro, le tienes que dar el mérito principal. Porque tampoco podemos decir que Ale Vigil puso el Cabernet Sauvignon No, o el no, no. Malbec en el mapa. Y él no lo reclamaría así. Pero él domina a todos. Y creo que en Catena dominó los primeros dos. Y otra analogía futbolera, cuando Messi rompe a nivel pues, mundial, era un jugador de mucha velocidad y de gran definición. Y luego con el tiempo empezó a dominar los tiros libres, empezó a dominar la pelota parada, ya un poco más sabio. Y yo creo que de lo que Alejandro Vigil, hablando de los varietales más famosos, porque Bonarda no podemos decir que es mundialmente famoso, pero entre Malbec, Cabernet Sauvignon, esta última década ha sido su década en el Cabernet Franc. Está siendo el mejor Sí, Cabernet Franc mira, del mundo. ¿qué acontece con el Cabernet Franc? Como te digo, él empieza en el año 2010, tenemos las primeras añadas de Gran Enemigo Agrero y Gualtatarí con su Cabernet Franc. También tuvimos un Cabernet Franc en la línea Enemigo. ¿Qué sucede con el Cabernet Franc? ¿Por qué tuvo tanta repercusión? Eh, Primero, tenemos un Cabernet Franc que en el año que con su añada 2013 tuvo 100 puntos Parker, que como te digo, fue uno de los primeros vinos de Sudamérica. El Cabernet Franc en particular, Gastando Luis Gutiérrez en esa época. Claro, exactamente. amigo, lo he entrevistado también. El Cabernet Franc aquí en Argentina fue siempre un vino también para hacer cortes. Y es un vino que para mí completa la escalera. Somos un país que bebe principalmente vinos tintos. Sí, sí, claro. ¿No? Y tenías el Malbec, que es un vino de mucha frescura, mucha fruta, un tanino muy suave, muy amable, casi leve, ¿no? O tomábamos Cabernet Sauvignon, súper estructurado, con mucha potencia, ¿no? Que había que esperar para que esté listo. Exactamente, ¿no? Entonces entra el Cabernet Franc ahí en el medio, ¿no? Y completa esa escalera. Entonces, si ya probaste el Malbec y quieres probar algo más, pero el Cabernet Sauvignon todavía te resulta muy intenso, vas a un Cabernet Franc y empiezas a ampliar el paladar. El Cabernet Franc, papá del Cabernet Sauvignon, me hace acordar de la frase de Napoleón Bonaparte hablando de la madre. Decía, era la criatura perfecta porque tiene el corazón de una mujer y la cabeza de un general. Y el Cabernet Franc tiene eso, potencia y sabiduría, tiene elegancia y fuerza, capacidad de guarda, fruta negra, buen tanino, linda acidez, o sea, acá dicen, no sé si es cierto que hay más vacas que personas en la Argentina, Sí. pero es el vino perfecto para acompañar la carne, porque Sí. por ahí un Cabernet puede ser muy fuerte o un Malbec muy suave, el Cabernet Franc es el equilibrio. Exactamente. Entonces, por eso tuvo esa importancia el Cabernet Franc en los últimos años aquí en Argentina, y ves hoy por hoy que la mayoría de las bodegas han incorporado un Cabernet Franc en su portfolio. Gracias a Ale Vigil, yo conocí, te digo, el Cabernet Franc argentino, había tomado mucho Cabernet Franc del Valle del Loira, de Chinon y por supuesto de Sudáfrica, y había tomado ricos Cabernet Francs también de California, pero Bueno, Vigil lo puso en el mapa para y mí. otra de las razones, que es como te comenté, la esencia de los Gran Enemigos, hacer estos single vineyards, era mostrar el terroir. Y lo que buscaba Alejandro era un varietal que tuviera plasticidad. Y el Cabernet Franc se adaptaba a eso, ¿no? Tú tienes varietales como el Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, que lo plantes donde lo plantes, sabes que es un Cabernet Sauvignon y es un Sauvignon Blanc. ¿No? Alejandro había probado el Cabernet Franc de la Loire, había probado el Cabernet Franc de Napa. De Napa, había probado Cabernet Franc pero él, sobre todo le llamaba la atención que la Loire y el Right Bank de Bordeaux eran tan diferentes. Entonces le gustaba esa plasticidad. Entonces cuando empezaron a hablar con Adriana de hacer vinos de terroir,
él dijo, bueno, vamos con el Cabernet Franc que Muy tiene esa eran muy plasticidad. verdes los de Francia y los de California eran mucha mermelada. Los de ustedes son un punto de equilibrio. Sí, Maravilloso. no, bueno, eso es un poco El estilo. el estilo, ¿no? Pero le gustaba eso, la plasticidad del varietal. Cómo cambiando el suelo, cambiando el terroir, daba vinos completamente diferentes, ¿no? Claro, dentro Entonces, de un mismo país, dentro de una misma exactamente, provincia que es Mendoza. exactamente. Vamos entonces ahora al Syrah Viognier Syrah Viognier, fermentado, hecho al estilo del Ródano, ¿verdad? exactamente, sí. Es Qué belleza. bueno, el Syrah se da 90-10, 90-10. Sí, va variando. Generalmente es un 92,8. Del Viognier utilizamos la piel, Ya. ¿no? Y el Syrah se da mucho en San Juan. Se produce mucho en San Juan. Un estilo muy potente, muy intenso. Y acá lo que buscamos es llevarlo al estilo enemigo, que sea fresco, fácil de beber. Ese 8% de Viognier nos va a dar no un perfil aromático mucho más leve. Acidez. Así es, exactamente. Y además nos va a estabilizar mucho el antociano, nos va a dar ese color que se va a mantener. Y le baja esa nota cárnica del Syrah, esa pimienta, le da floralidad. Precioso. Un vino de nuevo de equilibrio y de nuevo en Puerto Rico y en Ecuador en precios más que razonables. Qué rica, qué linda jugosidad. Qué lindo está como para un asadito con amigos, no es para pensarlo mucho. Riquísimo, riquísimo. Vamos entonces al próximo ahora. Bien, ya estamos entrando al gran enemigo, el Red Blend. Exactamente. ¿Qué tenemos acá en cuanto a la composición varietal? Bueno, siempre vamos a mantener aproximadamente un 50% de Malbec en la composición y vamos a hablar de un Red Blend estilo Bordeaux en sus varietales. Vamos a encontrar los 5 varietales clásicos de Bordeaux. Malbec, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec y Merlot. Te lo sabes de memoria, exactamente. Pero lo vamos a llamar un blend histórico, porque tú sabes, si has escuchado un poco el estudio que hizo Laura Catena, donde descubrió que el Malbec era uno de los varietales más importantes en Bordeaux hasta la filoxera, ¿no? Entonces Me mandaron el libro. Bien. Malbec Mon Amour, firmado. Exactamente. Entonces descubrimos ahí que el Malbec era uno de los varietales más importantes hasta la filoxera, ¿no? Después se plantó varietales que sufrieran menos las enfermedades de maduración más corta, ¿no? Y el Malbec quedó casi olvidado. Entonces por eso lo llamamos un blend histórico. 50% Malbec. Tú sabes, te voy a decir algo muy loco. Este nunca lo había probado. ¿No? Está en Puerto Rico, bien. El blend. Pero como que lo empecé a ver como entrada de gama, como para que gente pudiera probar el gran enemigo, y me volví loco comprando el Cepillo, Agrelo, o al Tallarí sobre todo. Y qué rico está, y ni siquiera sabía que tenías los 5, que ni siquiera sabía que tenía los 5 varietales. Sí. Bueno, y luego vamos a tener un 15-20% de Cabernet Franc, 15% de Cabernet Sauvignon, y el restante es un 10% de Merlot y un 5% de Petit Verdot. Aquí es muy afrutado y también tiene linda frescura, lindo paso por boca, vino súper gastronómico. Yo creo que para nada de los Bordeaux Blends que hay por ahí termina siendo un vino potente. Es un vino afrutado, con personalidad, pero creo que es un vino relajado, o sea, no es un vino ahí, digamos que hiper complejo. Siempre buscamos que te puedas tomar una botella tranquilamente. Sí, claro. Tú sabes lo que decía Winston Churchill sobre el Magnum, el formato Magnum. ¿Lo has escuchado? Sí. Es lindo. Pero para los que no han escuchado, el formato Magnum es perfecto para tomarlo con otra persona cuando uno no bebe. Tomarlo entre dos cuando uno no bebe. Vamos entonces ahora a Agrelo. Háblame un poquito de Agrelo, bueno, qué tipo de suelo. Antes de pasar a Agrelo, te comento solo una particularidad del Red Blend. No es single vineyard, porque uno de los varietales, que es el Petit Verdot, se cultiva en Agrelo. Buscamos una zona más calórica, ¿no? Que desarrolle un poquito más el Petit Verdot, pero el resto de los varietales están todos ¿Ustedes, la uva es de ustedes o compran algo? Es toda nuestra. Compramos para algunos varietales, pero todo lo que es gran enemigo es propio. Es State Wine, State Vineyards. Okay. Exactamente. Vamos entonces a Agrelo, el gran enemigo. Exacto. Agrelo, acá es Cabernet Franc principal. Acá vamos a tener Agrelo, Chacalle, Cepillo y Gualtadarí. Todos son 85% Cabernet Franc, 15% Malbec. Llegamos a los que no se escupen. Amigo. Exacto. Hacemos todo igual en los 4 vinos. ¡Qué belleza de vino! Por favor. Lo único que va a cambiar es la región de producción, ¿no? Aquí ya estamos entrando en el Santo Santorum. Estamos entrando aquí a unos vinos ya que son inmortales, que son eternos, que son vinos que
están deliciosos ahora, pero Viñedos de alto rendimiento, plantaciones de 10.000 a 12.000 plantas por hectárea, ¿no? Que den una embruja la producción, nariz, amigo, embruja, que den embrújame. una producción menor naturalmente, ¿no? Que compitan entre sí los viñedos por los nutrientes. Es una expresión de fruta roja, negra, hierba, grosella, grafito, flor, Bueno, unos, Agrelo es Luján de Cuyo, 950 metros sobre el nivel del mar. unos inciensos, unos ahumados, unos tostados, una carnecilla, una delicia este vino, por Dios, vamos a ver en Bueno, boca. Este es el gran enemigo Agrelo. Agrelo, exactamente. Lindo que menciones los tostados porque es de la uva. Y a partir de esta año no estamos utilizando madera en los gran enemigos. Nada, Nada. de verdad. Y que hacen huevo concreto. Luego parte en acero, ánforas. Estamos buscando un perfil 100% que sea la uva. Maravilloso, maravilloso porque tiene esa nota sedosa, terciopelada, envolvente. ¿Y cómo logras esa sensación, digamos? No voy a hablar de cremosidad porque eso es vino de California, tal vez que sabe a chocolate. ¿Cómo logras esa sedosidad en boca si no Es hay madera? tiempo la maceración que tenemos con la Ya. uva, ¿no? Una maceración prefermentativa, en frío, postfermentativa, ¿no? Hay Maceración más mucho extensa la de ustedes. Sí, sí, O sí. sea, logras esa redondez por eso. Exactamente, sí, sí, sí. Aquí, lo que estoy tomando ahora, tú me dices que en este vino no hay No hay barrica. barrica. En realidad usábamos Fudré antes, estos Fudrés antiguos, este año decidimos retirarlos y ver cómo evolucionan, porque queremos todavía llegar aún más a esa fineza que buscamos en los grandes enemigos, esa expresión 100% pura de lo que es el terroir. Wow, qué belleza de vino. Bueno, vamos entonces ahora a el próximo Vamos gran a enemigo pasar que es a Chacalles. Bueno, Chacalles. lo que hacemos acá, de la forma en que lo servimos, es por alturas. Empezamos en 950 metros en Agrelo, como te dije, una zona más cálida. Ahora nos pasamos a la región central del Valle de Uco. Esto es el Valle de Uco. No sé si has visto, Eduardo, si pudiste observar que tu mantelito es un mapa. Sí, 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 lo tengo acá. Bueno, esto es Le tomé fotos y videos, síganos en Wine News TV, sigan por favor a Enemigo Wines y a juaco.wine. wine. Vamos entonces, seguimos acá. Esto es Chacalles, 1100 metros. Chacalles es una zona que todos los enólogos te van a decir es el Ródano argentino. Hay mucha piedra en superficie. Empezamos a ganar altura, noches más frescas, pero también tenemos una excelente exposición solar. No hay, prácticamente no hay heladas en esa zona. Y empezamos, todavía tenemos una muy buena fruta, pero empezamos a ganar esa frescura que buscamos en nuestros vinos de altura. Impresionante la potencia y la prudencia. Es una fruta que está temblando y empieza a acelerarse en la boca, a dar vueltas y es como esos ojitos de niño que empieza la vuelta suave, rápida, rápida. Y es una fruta totalmente viva, fresca, que la puedes morder. Y entonces el final, la salida, el aterrizaje, como lo quieras llamar, es de una elegancia, una frescura, una sapidez, cierta salinidad que viene de la mineralidad, pero es un vino grande con gracia. Es Shaquille O'Neal con zapatos de taco, con zapatos de taco. Qué fea imagen la que te acabo de dar, ¿verdad? En una pasarela. Hermoso. Qué rico vino. Este es el Chacalles. Vamos entonces ahora a dónde. Ahora nos movemos al Cepillo, que es El Cepillo. Háblame sur de del eso. Valle de Uco, es una de mis zonas favoritas. Ya. Cuando estás probando, no mencionamos, pero todos los grandes enemigos que estás probando es añada 2021, que es la última añada, por eso están tan frescos, con tan buena acidez. Y el Cepillo es una de las zonas más peculiares dentro de Mendoza. Pero qué locura. El último viñedo, y luego hay una pampa hasta San Rafael, que es la región de producción sur de Mendoza. ¿De dónde salen esos ahumaditos que hay aquí lindos? Sale una notita ahí. Es toda la zona, la uva. Las hierbas, hay sí, hierbas, sí, hay campo. Es laurel, romero. Bueno, ahí te iba a comentar un poquito lo que es Cepillo y por qué me gusta tanto. Cepillo para mí es el salvaje de los gran enemigos. Es una región húmeda y fría, que no es, como te comenté, Mendoza es una región semidesértica. Esta región le decimos que es la heladera del Valle de Uco. ¿Qué sucede? Tenemos heladas tardías, lo que nos hace que tengamos menor producción, se queman algunas demás, y tenemos heladas tempranas, lo que hace que los ingenieros agrónomos y los tecnólogos sean más prudentes y cosechen a veces más tempranos. Entonces,
vamos a tener un tanino más verde, vamos a tener aromas herbales y nada, de esa piracina un poquito más fresca. Y fruta Realmente, sí, crocante, fruta muy sana, es el paisaje embotellado, o sea, es lo que ustedes desean lograr, es sentir ese sol pleno tiene como ese lo sol, tenemos exactamente. hoy, Es una un zona de mucho sol sol. de mucho sol, siento el sol embotellado, pero siento esos campos, estamos hablando de Mendoza como medio desierto, de esos lugares secos, secanos, pero mucha hierba, Sí. como la flor que brota en la roca. Este tiene un río que pasa muy cerca, entonces te da ese perfil un poquito Cada vez que más. yo veo las cosas de Ale, que son esto blanco-negro, el bien y el mal, los contrastes, la divina comedia, los estadios, pienso en la frase de Saramago que decía, el caos es un orden por descifrar. Yo creo que Alejandro ha sabido ordenar la tierra, los espacios, las raíces, a lo que no solo el consumidor, el público desea buscar, sino a lo que hace que el vino sea la más elevada de todas las bebidas y de todos los alimentos. Yo creo que el vino es lo más elevado de todos los alimentos, por eso para quienes somos creyentes, nuestro Señor lo escogió para representar su sangre. Ale Vigil, eres un genio, hermano. ¿Qué tenemos aquí ahora? Cuéntame. Bueno, luego tenemos Gualtadarí, vamos a decir Gualtadarí, 1470 metros de altura, norte del Valle de Uco. Es una región que para mí es la región ideal para producción de vinos, ¿no? La mayoría de los vinos con altos puntajes en Argentina provienen de esta Sí, región, sí, no claro. solo de Catena, sino también de otras bodegas. Es una región que tiene una gran pendiente, entonces todo el aire frío pasa de largo. Además tenemos la Sierra del Jaboncillo cercano a nuestro viñedo que hace que se acumule calcario, ¿no? El calcario nos va a dar un pH realmente muy bueno, que nos va a dar muy buena acidez en el vino. Eh, y además tiene una insolación perfecta. Entonces puedes dejar la uva el tiempo que quieras, ¿no? Depende del vino y el estilo que quieras buscar, ¿no? Vas a tener una región ideal, con noches frías, con días cálidos, ¿no? Una maduración perfecta de la uva. Eso es lo que tiene lindo Gualtadarí, ¿no? Está todo en su punto justo. Pero de nuevo es una señora, porque aromáticamente no es tan intenso, tan potente tal vez como los anteriores, pero hay más, hay más cosas difíciles de describir y creo que las grandes cosas en la vida el lenguaje no las contiene. Creo que las emociones y lo que uno tiene en la cabeza a veces no lo puede escribir o precisar. Es un vino que me cuesta, y típicamente yo soy bueno con las palabras, creo, modestia aparte, me cuesta apalabrarlo, no es un vino de emociones. Andrew Jeffers de Decanter decía que ciertos vinos lo habitaban a él, ¿no? Es un vino que te posee un poco, es una locura, es oler un pétalo, es como si a una uva le creciera un pétalo, es la Hay parte, un gran equilibrio, es mucha elegancia, el alcohol está en su punto justo, la acidez, los taninos, es todo una armonía, ¿no? Que es difícil de explicar, como vos decís. difícil de explicar y sabes que muy fácil de disfrutar. Sí, eso Es totalmente. como, es como cuando te dicen, cállate la boca y sé feliz, ¿no? Vamos ahora, creo que me has traído algo aquí, Bueno, esta es que maravilla, Ale ¿verdad? me mandó una foto recogiendo uvas en gredos y espero, No, no, porque no, todavía estamos en Mendoza. estamos en Estamos en Mendoza, Mendoza pero él tiene un proyecto con- también allá, ¿no? tenemos también un producto en ¿Con Gredos. el mismo nombre o no? No, esto es As Bravas, esto es ¿Qué Mendoza, quiere esto es el decir, qué enemigo, quiere decir las las bravas? valientes. No, Pero las personas, valientes, las valientes mujeres pero las bravas, ¿en qué nombre? ¿En qué idioma? es catalán. Catalán, Sí. las bravas. Catalán o vasco, ahora me entró Pero lo de entonces este es vasco. el vino de mi mujer, las bravas. Se ríe mi Exactamente. amigo, mi querido Leo. Porque las Bueno, tu mujer valientes, también, pues, las un valientes. homenaje a todas las mujeres que trabajan en la viña y además las mujeres que rodean el proyecto, ¿no? Adriana, la mujer de Alejandro, ¿no? María. Exactamente, María, nuestro equipo, muchas mujeres Esto es garnacha, siempre. Esto es pero garnacha. es una garnacha eléctrica. Tengo un querido amigo, Juan Carlos López de la calle de Artadi, que hace en Artazuri, Santa Cruz de Artazo, una gran garnacha, y me hablaba de las garnachas eléctricas, que tienen nervios, son garnachas telúricas, son garnachas donde la tierra se está moviendo, y bueno, aquí es zona de mucho movimiento telúrico, una garnacha para pelos. Qué linda nariz, por Dios, con cierta rusticidad, hierbas, unos minerales, una...
una fruta roja. Vamos a ver, este es un proyecto un poquito más nuevo, ¿verdad? El Las Bravas, ¿no? Exactamente, Bellísimo, vamos a probarlo en boca. es un proyecto que a mí me fascina mucho. Tiene ese perfil fresco, fácil de beber, pero acá tiene una crianza muy interesante. Esta es una garnacha de Gualtadarí y lo que hacemos es criarla durante mucho tiempo en fudre, ¿no? Esta es 2021, recién salida al mercado, ¿no? Y lo que buscamos es eso, es una expresión muy fresca, muy vibrante de la garnacha como las descripto. Y te hago una pregunta, ¿por qué escogiste servirlo ahora en la línea? Porque eso es algo más nuevo, tal Es vez. más nuevo, está por encima de lo que es enemigo en cuanto a precio, lo que es gran enemigo, perdón. No, hay muy poquitas botellas, son de producciones muy pequeñas. 12.1% de alcohol. Qué impresionante, los valientes de Brave One. Las corajudas. Exactamente. Solo hacemos un tonel de 3.000 litros de la garnacha y lo que tenés servido luego, que es el Malbec. Sí, esta garnacha de verdad que es eléctrica. Realmente una maravilla. Es es la garnacha más aborgoñada que he probado en mi vida. Wow. Va a crecer la línea de As Bravas, vamos a hacer unos single vineyards del Malbec, vamos a hacer Gualtadarí y el Cepillo. El otro vino que tenéis servidos es As Bravas Malbec. Este fue el primer As Bravas que hicimos, fue 2016. No, no, por Dios. Y yo lo llamo un vino de síntesis, ¿no? A ver, háblame de eso, ¿por qué Bien. de síntesis? Recoge todo. Bueno, es un poco la historia de Mendoza en los últimos 30 años, ¿no? Nosotros comenzamos, si bien producimos vinos hace 150 años, casi 200 años en Mendoza, siempre el consumo fue mayoritariamente interno. Hubo una gran caída del consumo a finales de los 80, 90, lo que hizo que teníamos las uvas, teníamos el vino, bueno, empecemos a exportar. También tuvimos un presidente con apertura económica en los 90. ¿No? Entonces hubo mucha inversión en Argentina. Carlos Saúl. Exactamente, y se empieza a exportar y ahí sale el Malbec como el varietal insignia de Argentina. ¿Cuál fue la influencia en esos años? Fue una influencia muy fuerte de California. Entonces, ¿qué hacíamos? Cosechábamos muy tarde. Ah, los vinos Parker, claro. Exactamente. Vinos porno, dilo, hermano. Bueno, mucha influencia de carne de Parker, también estaba Michel Roland acá, vinos muy intensos, mucha madera, ¿no? Entonces muchas bodegas, ibas a la alta gama de las bodegas y todos se parecían, Sí. cambiaban qué tipo de barrica hacían. Era el mismo milkshake con nombres distintos. Exactamente, ¿no? Lo dije yo, no tú. Yo no digo nada. Bueno, y después a partir del 2010 empieza a haber otra influencia donde se empieza a hablar más de la acidez, ¿no? Y la barrica pasó a ser un clásico como algo prohibido de mencionar. Bueno, no, usamos segundo uso, tercer uso, o poca barrica. Ale Vigil nunca cayó en esa tentación, ¿verdad? De hacer vinos pornográficos. Tal vez. Ale Vigil hace estaba en Catena, no estaba en el enemigo, estaba en Catena. No, bueno, en Catena también se hizo vinos de potencia. Sí, de mucha potencia. Cuando vinos que tuvieron, cuando Jay Miller le ponía 100 puntos a los vinos con 18% de alcohol. Vinos con 48% de barrica nueva. Hacían 24 meses de barrica nueva y lo ponían nuevamente en barrica nueva. Nada, uno va aprendiendo y va conociendo, ¿no? Qué locura este vino. Y al final la esencia es la identidad de uno, ¿no? Es lo que te va a dar el diferencial. Y por eso... No he mirado la contraetiqueta, pero este es un Malbec de un alcohol muy controlado, ¿verdad? Sí. Pero siempre vas a encontrar que nosotros nunca pasamos de un 13.5. Qué locura, por Dios, la nariz de este vino. Esto es un sueño de vino. Este vino, te hago una pregunta, esta botella, por ejemplo, en Estados Unidos, ya está en Estados Unidos. Sí. Por ejemplo, Gran Enemigo está en 110, 120, por ahí. Sí. Esto está en 200 ya. Está en 180 más o menos, 150. Qué locura, es una... ¿Y qué? 2.000, 3.000 botellas haces de esto. Exactamente. Salud, un poquito más, hermano, gracias por esta oportunidad. Las Bravas, este es el vino de mi mujer. Bueno, 2017, perdón. No puede ser. Tiene 17 recién salido. Y te termino de completar la idea porque es un vino de síntesis, es un vino producido en una de las regiones más frías de Mendoza, que es la que te comenté, el Cepillo. Es 95% Malbec, 5% Semillón y tiene 64 meses de fudre. Pero esto ya es la payama de Cleopatra, el zapato de la Cenicienta. Esto es
un bolero con la princesa Diana. Qué locura, qué inolvidable este vino, por Dios. La figura de la tapa, de la etiqueta, ¿quién es? ¿Es una pintura o es alguien en No, es particular? una pintura, es desarrollada por Adriana, eh, simplemente representando un A la poco su mujer. familia, exactamente a la mujer. Es su Qué vino interpretación de una más mujer brava. inolvidable. Y esto te lo han puntuado, ya están los otros 100 puntos. 99 Parker el 2016, 100 Parker el 17, Loqui- 18, Loquísimo, porque ¿sabes qué es? 18, 99 el Es un 17. vino con alma de blanco. Es un Sí, vino tinto, pero una la frescura, sí, sí, acidez, sí. la frescura, es un vino femenino, dedicado a las mujeres. Me va a servir un poquito más Por porque hay supuesto. que hacer control de calidad. Acá me han mandado a ver si Ale Vigil todavía, porque lo ven tan ocupado, que dicen, bueno, seguirá haciendo buen vino, pues me han mandado. Creo que sí, creo que sí. Que mucha payasada. Este es un vino, ¿sabes qué? Inolvidable. Estos de esos vinos que dice uno, la primera vez que lo probé fue, y me acordaré que lo hice contigo, Juaco, acá Me alegro, me en alegro. Casa Vigil. No hay Es un mucho, placer. no sé cuántas futuras ocasiones lo pueda probar en mi vida. He hecho un compromiso con todo el mundo acá que voy a venir una vez al año a Chile y a Mendoza, Argentina. 1.7 hectáreas. Qué locura de vino. Qué maravilla. Con esto ya acabamos la Con jornada. esto exactamente, tengo un vino más para que pruebes, pero ya no es del proyecto enemigo y sí vamos a comentar un poquito de lo que es la reina, el proyecto que tenemos en Ale la me, Sierra de Gredos a una hora de Madrid. Ale me mandó una foto de su brazo inconfundible, un brazo peludo, tostado, gordo y tatuado. Lo dije yo, no lo ha dicho Joaquín. Me mandó una foto con un racimo de uva, como en septiembre del año pasado, que estaba cosechando, vendimiando, y ahí se veía claro Juan Cruz y eso. Háblame de este proyecto de Ale de Bueno, es un Gredos. proyecto que también lleva muchos años, pero tomó tiempo en concretarse para encontrar la zona. Yo Pero esto no, siempre esto no era de los hermanos Jiménez Landi, esto era el grupo de los hermanos era de de Comando G. Comando G, claro. Y ahora está Ale detrás de esto. Le compraron unos ciertos viñedos a Comando G. ¿No? Un poco, no sé si alguna vez has conocido. Conozco todo. Bueno, la Sierra de Gredos llevo es 20 esto, años. son viñedos muy antiguos. Es la Borgoña de España. Garnacha, exactamente. Pero bueno, trabajada, si vas generalmente en la Sierra de Gredos, lo que encontraban, la garnacha que estaban produciendo ahí, eran garnachas 16 grados, súper alcohólicas, intensas. Locas, pornográficas, en Calatayud, Campo de Borja, unas garnachas que eran negras, no te veías la mano. Exactamente. Esto es Pinot Noir. Bueno, esto, Ale, me estás mintiendo. Estás comprando Borgoña y lo estás embotellando en la Reina. Estás haciendo trampa, Ale. Qué locura esto. Qué delicia, por Dios. Este Coca-Cola. No. Pero en nariz, ¿sabes qué? Esa hierba, esa mineralidad, esa frutita roja, saladita, salpicada, como... Bueno, lo que tenemos es un proyecto en total de 6 hectáreas, donde tenemos una pequeña bodega. En la Reina fue lo primero que hicimos otro que se llama N17. El ataque, el primer sorbo, el ataque es genial, la primera entrada, o sea, la jugosidad que tiene. Acabo de hacer esa primera parte de la entrada, ¿no? Que es como la puntita del sabor. Entra a la boca con un nervio y se expande. Es una locura este vino. Qué belleza de vino tinto, por Dios. 13% de alcohol, finísimo, filigrana. ¿Te acuerdas? Como no te vas a acordar, eres argentino, cuando a Bardiol Messi le hace la quebrada para asistir a Julián el gol contra Croacia? Es ese, o sea, el movimiento de cadera crack, está en este vino, te lo juro. Y esto se produce muy poquito, ¿verdad? Muy poquito todavía, como te digo, son 6 hectáreas. Lo que estamos haciendo es parcelizar ahora las hectáreas que tenemos. El primer año hicimos La Reina. Ajá. Y N17 que lo vinificamos en una bodega amiga. Lo estábamos vinificando en una bodega amiga. Con un autoelevador rompieron nuestro barril que era de 5.000 litros. Y ellos nos cedieron una parte de su producción que se llama N17. Entonces lo que vamos a hacer va a continuar N17 con alianzas con otras bodegas. Y La Reina lo vamos a parcelizar con nuestros mejores viñedos. Qué rico vino, Ale.
ahora que está en Ah, no, es España, hermoso. no le va a dejar 100 puntos a los españoles. Qué locura este vino de la Reina. Bueno, entonces vamos entonces ahora a ¿cuál? Ah, pero en realidad terminó, la Reina es el principal, N17 es como la gama de entrada, pero bueno, para que lo pruebes, Qué lindo, cerramos un círculo. exactamente. Empezamos con el vino de entrante, que eran los amiguitos, y vamos a empezar con N17, Un que es poquito lo nuevo, cerrada, es hay lo que más abrirla, reciente. exactamente. También es N17, es también de Gredos. Por eso, entonces estamos Este es el cerrando. que hacemos con bodegas amigas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son, si se pues, las puedo saber? Porque conozco mucha gente en esta España. la hacemos con Rico. Conozco, conozco también. Gredos está haciendo unas cosas Sí. maravillosas. Pregunta que te hago, ¿Ale se va a quedar allí o lo veremos vigir en Rivera, en el No, yo Duero, creo que vigir por en el... ahora se va a You quedar ahí. never Se know, va a quedar dice. ahí. No, nunca se Dice, sabe. ¿qué edad tiene Ale? 52, 53 creo ya. 53, qué genio. Ahora es Hermano mayor. querido, te En quiero. junio cumple. Sé que te fallé, sé que iba a venir en marzo, me dijiste separame 3 días y llegué y no estabas y estoy aquí, mira, con ese señor que te ha representado maravillosamente bien y llegué a casa a Vigil, querido amigo. Qué lindo este vino descontracturado, un vino tinto fresco, un tinto... Ay, Dios mío, hasta detecto, si le metes la nariz bien, hay una nota preciosa como de un jamoncito. Ya me dio hambre. Te di un poquito de hambre. Y una sal, que es la nota de la vida, ¿no? La nota, porque el jamón también Ah, obviamente coge esa bellota que comen es de los jamones ibéricos, los cerdos. Sal, ya veo por qué se pasa en la gastronomía, mi pana, comiendo mucho. Qué rico estos vinos, por Dios. Este te pregunto, tal vez no sé si, bueno, ¿cómo no vas a saber la contestación si los venden acá? ¿Cuánto cuesta el Reventón La Reina? mira, en Argentina se venden 65.000 la Reina y 50.000 el N17. Eso es $65, Mm, $50. Sí, un poquito. Afuera estamos en Europa estamos en temas de importación de Argentina. En Europa está en $35 la Reina, 35 euros y 25. Y ahora estamos empezando a importarlo a toda Latinoamérica. Nunca olvidaré esta tarde, amigo. Muchas Gracias por gracias. esto. Hoy hemos hablado 70 minutos, el tiempo se ha ido volando. Me siento conmovido, agradecido. Siento que he llegado a esos puntos que uno tiene que algún momento visitar y he llegado un poco donde tenía que venir, a Casa Vigil. He admirado, he comprado los vinos de Alejandro, los he catado, he hecho, digamos, mi propio peregrinaje por estos vinos, estas uvas, estos lugares. Primera vez que estoy en Mendoza y ciertamente y seguramente no será la última, pero eso no depende de mí, depende del buen Dios, de la salud y depende de que me sigan invitando, porque puede Por ser que tú supuesto, digas, esta es tu Eduardo, casa. no quiero que No, regrese no, para acá. esta es tu casa, así Gracias, que amigo, esto ha sido realmente ha sido un placer, ¿no? maravilloso para Recibirlos mí. en casa. Increíble, qué buenos vinos. Felices. Ya saben, mi gente linda de Puerto Rico, consigan estos vinos con la bodega de Méndez y los consiguen en Ecuador con los amigos del Grupo Cordobés y Wine Lab. Ahora voy a hacer una reseña individual para las redes en Instagram. Sigan, por supuesto, al enemigo Wines, a joaco.wine y a Wine News TV. Será hasta la próxima. Recuerden que en el mundo del vino lo importante no es la meta o el destino, sino el recorrido y el viaje una copa a la vez. Será hasta la próxima. Nos vemos. Este fue el episodio de hoy. Recuerda dejarnos una reseña para que nos ayudes a crecer, suscribirte y recomendarnos con tus amigos amantes del vino. No importa cuán avanzado estés en el recorrido de enamorarte de aquello que decían sobre el vino. Son uvas transformadas en poesía. Aquí hay espacio para todos. Salud y como siempre, dale share.